mente del troll. Estábamos en el episodio anterior hablando de que pues llega Jean-Pierre Jeunet a Los Ángeles, se la pasó unos mesecitos bien a gusto con Darius Khondji, con su director de fotografía, viendo películas de Blockbuster, cuando todavía existía Blockbuster. Ahora ya pronto podrán rentar, ver en Netflix el documental de El último Blockbuster, a donde realmente me gustaría ir alguna vez. Y bueno, Jeunet y Darius Khondji tienen tiempo y dinero y recursos para empezar a planear su película. Habíamos dicho también al final del episodio anterior que Jean-Pierre Jeunet ya había trabajado con Ron Perlman justo cuando empezamos a hablar del cast o el elenco de esta película. Habíamos dicho que 3 actores famosos ya habían brincado a bordo del tren de Alien 4. Por supuesto Sigourney Weaver, quien después de ver tantos billetes de $100 dijo, bueno, sí, ¿por qué no? Winona Ryder, quien simplemente quería trabajar con Sigourney Weaver y quería hacer cualquier cosa en Alien, y si le hubieran puesto a barrer y a limpiar los baños hubiera dicho sí. Y Ron Perlman, quien automáticamente Jean-Pierre Jeunet jaló a la producción porque ya había trabajado con él en la Cité des Enfants Perdus, la ciudad de los niños perdidos, y sentía que de alguna manera, además de que le gustaba mucho trabajar con Ron Perlman, sentía que tener un buen amigo en el set va a ser algo positivo, ¿no? Y como también dijimos al final del episodio anterior, Ron Perlman y Jean-Pierre Jeunet se la pasaban los fines de semana entre producción jugando billar y bebiendo y haciendo desmadre, y pues la verdad es que hicieron buenas migas y ahora iban a volver a trabajar juntos. El siguiente actor en brincar a Alien 4 fue Dominique Pinon. Dominique Pinon es un actor, vamos a decir lo que es el actor favorito de Jean-Pierre Jeunet. Sí, o sea, película que hace Jean-Pierre Jeunet, el primer teléfono que marca es el de Dominique Pinon y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Quieres hacer cualquier cosa en mi película? Sí, porque te amo. Ah, sí, fabuloso, ¿no? Dominique Pinon llegó a hacer el rol de Brice, que es el hombre en la silla de ruedas. Perlman sería su fiel, no tan fiel amigo, gorilón, violento compañero Jonesy. Al rol de Ridley, ya lo dijimos, la androide de esta película, brincó Winona Ryder, repitiendo un poquito este tropo, esta idea de que los androides de Alien siempre están ocultos, ¿no? Nunca sabes quién va a ser el androide y siempre es como quien menos te esperas, que es una cosa que ya es parte de la tradición, podríamos decir, de Alien, si es que hay una tradición de Alien. Y entonces, bueno, brinca aquí Winona Ryder. Gary Dourdan entra al rol de Christie. Gary Dourdan era un actor que en los 90 todos pensamos que iba a ser como un actor muchísimo más famoso de lo que terminó siendo. Si ustedes lo ubican, probablemente lo ubiquen por su rol de la serie CSI Las Vegas. Gary Dourdan, cuando salió en CSI Las Vegas, enamoró a todo el mundo y todo el mundo pensaba que era muy guapo y que era un buen actor. Y pues un hombre negro de ojos verdes, ¿no? Que es una combinación genética muy atractiva para mucha gente, resultaba muy sexy. Estaba tomando mucho vuelo a mediados de los 90 y aparece en Alien 4 y todo el mundo dijo, este va a subir para arriba. Y bueno, como que después de eso no volvió a actuar en toda su vida, ¿no? Hizo como 3 películas donde ya nadie lo peló. Y ya no volvimos a saber mucho de Gary Dourdan, que esperemos que siga guapo y bien. Michael Wincott aparece también en esta película. Si ustedes no lo ubican por nombre, Michael Wincott es el villano en la película del Cuervo. Este actor que tiene el cabello muy negro y tiene esta voz como muy rasposa y siempre habla como si necesitara una Halls. Aparece entonces Michael Wincott y Raymond Cruz, a quien todo el mundo ubica hoy en día por la serie de Breaking Bad, es el personaje de Tuco. Pero pues bueno, muchos años antes de ser Tuco, fue un mercenario dentro de la película de Alien 4. Jean-Pierre Jeunet seguía viendo este proyecto, como ya dijimos, como chamba segura, pero chamba, finalmente. Para él era una chambita, para él no era cine, para él no era hacer cine, para él era, bueno, es como grabar un comercial, voy a hacer una chambita. Y entonces una de las primeras decisiones que tomó, que medio habíamos comentado en el episodio anterior, fue no dirigir a Sigourney Weaver.
Cosa que como un director a mí me parece muy extraño. Uno de los motivos que él dice, no, pues yo no la dirigí porque pues ella ya es una actrizaza y ella conoce a Ripley mejor que nadie. Y de hecho Ripley, no sé si lo comenté en el episodio anterior, digo, Sigourney Weaver llega al set con una pila de cuadernos. Y estos cuadernos estaban llenos de notas desde que había empezado a hacer Alien 1 hasta que había hecho Alien 3, llenos de notas de su personaje, o sea, como si fueran diarios de Ellen Ripley, ¿no? Entonces llega al set con estos cuadernos y pues Jean-Pierre Jeunet le dice, pues mira, amiga, va sola, ¿no? O sea, no necesitas rueditas, no necesitas que yo te apoye en nada, tú dale. El otro motivo de Jean-Pierre Jeunet es menos noble y era que no quería broncas. No quería broncas con la actriz, no quería broncas con el estudio. Entonces llegó al grado de no quererle dirigirla, y esto ya sí me parece un poquito ridículo, que Jean-Pierre Jeunet cambió escenas completas del guión para que se embonaran con lo que Sigourney Weaver quería de esas escenas. Yo creo que ahí sí pierdes una visión directorial, ¿no? O sea, el director tiene que tener una visión de lo que quiere de su película. Y si no la tiene, la película no va a tener carnita, no va a tener sentido, no va a tener alma, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, a mí me parece que ahí es donde Jean-Pierre Jeunet traiciona el proyecto. En el momento en el que lo ve como una chambita y que esa chambita es como, bueno, pues quiero pasar por esta chamba, esta oficina bien, pero sin molestar a nadie, entonces no voy a levantar la cabeza. Pues sí, pero como director, esa es tu chamba, te contratan para levantar la cabeza. Ahora, a diferencia de toda la producción de Alien 3, Fox estaba muy feliz con su director. Fox estaba muy feliz con Jean-Pierre Jeunet. ¿Por qué? Porque pues, era un director que no levantaba la cabeza. Si Fox le decía brinca, brincaba. Si Fox le decía agáchate, se agachaba. Y si Sigourney Weaver tenía algún problema con él, ella nomás tenía que decir yo mando y él decía sí señora, ¿no? Entonces, siento que se compromete y que esta es una de las cosas que dañan de alguna manera a Alien 4. El hecho de que si tú ya tienes una escena pensada para la película y la cambias porque tu actriz no quiere hacerla, pues bueno, pues entonces ella está dirigiendo la película y no en el mejor de los sentidos. Bueno, estas decisiones de director de Jean-Pierre Jeunet eran muy positivas para Fox. Fox no estaba teniendo gastos extra. Normalmente hay mucho reshooting, es decir, normalmente en una película grabas cosas y luego de repente algo sale mal y dices, bueno, tengo que regresar a grabar en un set que ya estaba desarmado, que ya estaba destruido. O simplemente quieres más tomas, ¿no? Directores obsesivos en la historia del cine como Stanley Kubrick, que fatigaban a sus actores con más tomas, más tomas, más tomas, más tomas. Toma 37, toma 50. Y los actores se fatigaban y entraban en crisis. No, Jean-Pierre Jeunet era como, ya tenemos 3, ya quedó. Sale, siguiente, ¿no? Hay directores que se sienten más protegidos trabajando con más tomas. Y esto lo entiendo perfectamente, porque en una perspectiva de edición, si tú llegas a un laboratorio de edición y tienes 20 opciones, seguramente entre esas 20 hay 2 buenas. Y eso es positivo. Pero si llegas a un laboratorio de edición con 2 opciones, vas a terminar escogiendo la menos peor de las 2, porque no vas a tener alternativas. Desde una visión del producto final, tener múltiples tomas es bueno. Pero también creo que hay un límite abusivo. El límite no es un número, el límite es la dignidad de un actor. Que eso es algo que, por ejemplo, Kubrick no consideraba, ¿no? Kubrick es famoso por ejemplo, en El Resplandor. Se dice que fue muy lindo y muy cariñoso con el niño que hacía el personaje de Danny Torrance, porque el niño estaba grabando una película espantosa, ¿no? Horrorífica, llena de sangre y fantasmas y monstruos. Y Stanley Kubrick fue muy amable con él y lo grababa en contraplanos de manera que el niño no tuviera que ver cosas terribles para no traumarlo. Y dices, qué padre, fulano, ¿sí? Pero no con la señora. En lo que respecta a la mamá de Danny, al personaje de la mamá de Danny, torturó a la actriz por días y días y días, haciéndola repetir tomas y tomas y tomas y tomas que ya estaban logradas para hacerla más histérica, de alguna manera, para hacerla sentir más histérica en cámara. Y habrá quien diga que, pero se logró un gran resultado. Sí, pero ningún resultado cinematográfico vale la pena torturar a un ser humano en la vida real, ¿sí? No vale la pena, pues. O sea, no me parece ético ni responsable violentar a un ser humano para lograr un resultado artístico. O sea, me parece terrible, ¿no? Entonces, no me parecen aprobables estas cosas. Sí hay que mencionarlas porque la verdad es que no está chido. Pero bueno, entonces no es un número, ¿no? O sea, Jean-Pierre Jeunet simplemente estaba cómodo y era como, bueno, pues ya lo tenemos en la lata, chido, seguimos, avanzamos. Y obviamente, los actores tampoco tenían quejas.
Porque pensemos en todas las producciones anteriores de Alien. A ver, Alien 1, los actores se la pasaban quejándose de que el set estaba húmedo y caliente, o como el hecho de que los bañaban en glicerina, que Sigourney Weaver terminó siendo alérgica a la glicerina y se le hincharon los ojos y todo el tiempo estaban húmedos porque los empapaban en glicerina. Cosas como estas no sucedieron en Alien 4. Cosas como las cosas que tuvieron que sufrir los actores en Alien 3 no sucedieron en Alien 4. Entonces los actores estaban súper felices, súper contentos. Fox estaba súper contentos y le dijeron a Jean-Pierre Jeunet, pues oye, pues mira, hay varo de sobra. ¿No te quieres aventar acá una escena más locochona? Y entonces Jean-Pierre Jeunet dijo, pues bueno, va. Y empezó a tramar lo que se convertiría en la escena más famosa de Alien Resurrección, y quizá la mejor, definitivamente es la escena más memorable de Alien Resurrección, pero también la escena más cara, más compleja y más peligrosa. En diciembre de 1996, Jean-Pierre Jeunet comenzó a grabar la famosa escena de la cocina hundida de Alien 4. Alien 4 nos dio la oportunidad de ver por primera vez a un alien nadando, con un movimiento fluido. Fue muy impactante de alguna manera ver al alien en un contexto totalmente distinto a como lo habíamos visto antes, que era solo como entre sombras, en la oscuridad, en pequeños pasillos o tubos, o etcétera, ventilaciones. Esta escena costó por sí sola más que todo el resto de la película. Y más encima, como recordemos que Sigourney Weaver había dicho, pues yo no quiero ir a Europa a grabar, a mí vienen y me construyen unos sets aquí en Los Ángeles para yo poderme estar regresando a Nueva York a chambear. Ahora le va, ¿no? Entonces, como había varo de sobra y Jean-Pierre Jeunet se estaba portando bien y el estudio le valía cogote, pues fue como, oye, pues vamos a hacer el segundo set más grande de grabación submarina en todo Estados Unidos en 1996. Y Fox dijo, arriba, pues sí, mira, ya que lo usemos lo rentamos o algo, ¿no? Ganamos más dinero. Este set fue una pesadilla logística, pero como había tanto tiempo, tanta tranquilidad y tanto dinero, se logró hacer de forma muy satisfactoria. Este set submarino para realizar la escena de la cocina hundida es una piscina de 60 por 90 metros. Es una piscina enorme. Si lo medimos, es medio campo de fútbol, más o menos, ¿sí? No es quizá la piscina más gigante de la historia de la humanidad, pero es enorme para ser un set sumergido. Más encima, Darius Khondji quería que los aliens que se iban a ver iluminados de alguna manera y los actores que se iban a ver de cuerpo completo, muy iluminados en esta escena, estuvieran iluminados con luz fría para hacer un contraste con la iluminación chocolatosa que podríamos decir suele usar Darius Khondji. Entonces, Darius Khondji dijo, quiero usar puros focos gigantes fluorescentes de balastra adentro de una alberca. Ahora, si tú ves con tu electricista local y le dices, oiga, quiero meter focos de balastra a una alberca, te va a decir, pues mejor empastíllese, ¿no? Porque hay formas más fáciles de suicidarse. Es una de las cosas más peligrosas que puede ser meter balastras bajo el agua, porque puede haber un verdadero riesgo de descarga eléctrica bajo el agua. Pero Darius Khondji dijo, yo quiero iluminar esta escena con focos de luz fluorescente, porque quiero que se vea totalmente fría la luz de la escena. Entonces, más allá de idear una forma de hacer este set gigantesco, tuvieron que idear unas cajas herméticas donde pudieras meter focos grandes, focos extendidos con balastra, totalmente sumergidos al agua y que no se filtrara nada, absolutamente nada, ni una sola gota de agua. Y no morir, porque iba a haber gente que podía morir. O sea, iba a haber una cantidad impresionante de buzos de seguridad en el set. Iba a haber coordinadores de estas escenas de riesgo. Entonces hubo que hacer toda una logística. Encontré algunas declaraciones opuestas de cuándo se grabó esta escena. En algunas fuentes dice que fue lo primero que se grabó. Y en otras fuentes dice que no. Ahora, viendo más o menos los tiempos, al parecer la versión más correcta es que esta escena se grabó casi al final de la producción. Que ya tenían casi toda la película hecha, o por lo menos grabada,
filmada cuando comenzaron a hacer esta escena en diciembre de 1996, porque pues recordemos que ya se iba a acabar este año y la película estrenó en el primer cuarto de 1997, entonces seguramente sí fue más o menos al final de la producción. Mandaron llamar entonces a un fulano que se llama Pete Romano. Pete Romano es un coordinador muy famoso de Hollywood que hace escenas de riesgo, ¿no? O sea, como si vamos a poner a un actor sin un doble en una situación donde pueda lastimarse o morir, llamen al señor Pete Romano. Y bueno, hasta la fecha, en todas las entrevistas de Alien Resurrección, todo el elenco de Alien dice, si no estamos muertos, muy probablemente es por Pete Romano, porque él se encargó realmente de que pudiéramos hacer cosas increíbles bajo el agua sin que nadie se ahogara y nadie se muriera. Ahora, eso no significa que nadie haya estado a punto de ahogarse un par de veces. Sí hubo algún par de sustos, de riesgos en estas. Fueron 4 semanas completas de filmación que tomó realizar esta sola escena, más 2 semanas de puro entrenamiento. El cast completo tuvo que pasar por 2 semanas de entrenamiento de buceo. La única actriz que no tuvo 2 semanas de entrenamiento, porque no quiso llegar al entrenamiento, fue Sigourney Weaver. Sigourney Weaver dijo, no, yo estoy bien, gracias. Y llegó un día antes de filmar las escenas submarinas y le dijeron, bueno señora, pues va a tener que aprender igual a bucear en 24 horas porque si no se nos va a morir, ¿no? El elenco completo tuvo también mucho tiempo para hacer ensayos, pero estos ensayos los hicieron con máscaras de oxígeno. Fue muy distinto que ensayaran las escenas con oxígeno y con visores que les daban claridad en lo que estaba sucediendo, a que hicieran las escenas como las tuvieron que hacer, que era con los ojos abiertos bajo el agua y sin oxígeno directo. Y un agua, que ya hablaremos de esto en un momento, un agua que estaba súper cochina. No hay otra forma de describirla. Y en un momento aclararemos por qué. Bueno, 2 de los actores del elenco estuvieron en algún momento en riesgo de salir heridos o morir. La primera fue la actriz Kim Flowers, quien hace el rol de Hillard, la novia del capitán de la Betty, que es la nave como pirata que llega a la Auriga. Su personaje muere en esta escena, ¿sí? O sea, el personaje de Hillard, un alien la agarra de un pie y la jala y ella se ahoga. Hicieron toda la escena y al final grabaron la muerte de Hillard. La muerte de Hillard se iba a grabar de una forma muy sencilla. Un actor que solo tenía maquillado un brazo de Alien iba a tomarla del pie, tal cual, y a jalarla hacia atrás. Ahora, como no podías, no se puede, a menos que tengas las mejores caderas del planeta, no puedes nadar hacia atrás como un sireno. El actor que estaba haciendo de Alien tenía amarrado un cable al pie que lo jalaba a él. El cable lo jalaba a él jalaba a la actriz. La mano con la que él estaba haciendo esta escena, pues estaba maquillada de Alien y tenía como unos dedos mecánicos encima o como unos dedos de látex extendidos, no sé cuál de las dos. El problema es que hubo alguna bronca tanto con el cable que los jaló a ambos como con la mano maquillada. Bueno, se suponía que lo que iban a grabar es un plano de frente a la actriz que va nadando como hacia la cámara y en ese momento el alien la agarra de un pie y se va hacia atrás y se pierde como en el agua, ¿no? El cable se supone que los tenía que jalar unos, no sé, 2 o 3 metros para atrás y ya, ¿no? Y cortaban y siguiente. Y al lado, como era normal, estaban los buzos de emergencia que en el momento en el que terminaba una escena iban nadando hacia la persona y le daban oxígeno. Y eso era todo. Bueno, el problema fue que el cable siguió jalando. Y el actor no pudo o no se le ocurrió, no sé, soltar a la actriz. Y el cable los jaló 8 o 10 metros hacia atrás en el set. Entonces, el buzo de emergencia que tenía que darle oxígeno a la actriz quedó a 12, 15 metros de la actriz. Y cuando gritaron corte, ella no tenía oxígeno. Porque ella grita en la escena. O sea, mientras se está ahogando, grita y salen burbujas de su boca. Entonces, ella literalmente se quedaba sin oxígeno cada vez que hacían una toma de esta escena. Bueno, ella grita, la jalan hacia atrás y en ese momento se alcanza a ver en la edición, digamos en los especiales de Alien 4, se alcanza a ver que ella hace una seña en el cuello
que significa me quedé sin oxígeno, ¿no? Y en el momento en el que hace la seña, se ve que desaparece y desaparece y desaparece, va para atrás. Y entonces el buzo pues, se lanza a nadar detrás de ella, pero pues tarda en llegar. Bueno, más o menos calculando, parece que la actriz se quedó sin oxígeno nada más 30 segundos, que no suena como muchísimo tiempo. Pero como estaba totalmente sin oxígeno, porque acababa de gritar bajo el agua, ella siente, o sea, ella dice en entrevistas que fue, o sea, que ella sintió que fueron minutos completos, que estaba súper desesperada. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué ella no podría nadar a la superficie? Y ya, los sets que construyeron tienen techo. Se supone que es una cocina completa que está sumergida bajo el agua. Entonces se alcanza a ver el techo de la cocina y estos techos estaban totalmente construidos. Entonces los actores no podían simplemente salir a la superficie y ya, porque no había superficie, había un techo. Entonces la actriz tuvo que esperar sin oxígeno a que le alcanzara un buzo de emergencia para poder ponerle el oxígeno. Y afortunadamente alcanzaron a Kim Flowers a tiempo y le dieron oxígeno, la sacaron de la alberca y el incidente no pasó a mayores, pero pues ahí sí se les pasó un poquito la mano. Bueno, el otro actor que estuvo en riesgo de morir fue Ron Perlman, por supuesto. Esto no quedó registrado. Lo que le pasó a Kim Flowers sí queda registrado en un video y lo pueden ver en la edición en Blu-ray, en el disco extra de las ediciones especiales. Aparece el video donde ella es jalada de más, ¿no? Pero Ron Perlman, esto sucedió totalmente fuera de cámara. En algún momento estaba en el set. Parece que no estaba grabando, pero estaba en este set que, como les digo, está techado. Y como el agua estaba tan sucia y tan turbia, él volteó para arriba pensando que estaba debajo de una apertura en el set. Y nadó con ganas hacia arriba para salir del set. Y pues no, era una luz. No era una apertura. Y fue hacia la luz y se dio un madrazazo en la cabeza. ¡Pum! Y automáticamente quedó inconsciente. ¡Pum! Bajo el agua. Afortunadamente ahí eso pasó cerca de un par de buzos de emergencia. Inmediatamente vieron que se dio en la cabeza y quedó aguadito. E inmediatamente lo tomaron, lo llevaron a la salida más cercana y lo sacaron del agua. Inmediatamente lo reanimaron y fuera de tragar un poquito de agua, parece que no le fue tan mal. Pero es muy riesgosa esta situación, ¿no? Quedar inconsciente, quedarse dormido, golpearse la cabeza bajo el agua, pues es casi una muerte segura, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, sobre todo si vas a estar trabajando en un set techado, en un set submarino, pero techado. Como les decía, Sigourney Weaver fue la única que no quiso llegar a hacer la chamba completa, estaba ocupada y no quiso llegar a hacer sus 2 semanas de entrenamiento. Entonces ella llegó un día antes de comenzar la filmación y se dio cuenta, después de haberse metido a la alberca, que le daba un poquito de miedo bucear. Ya no era momento para echarse para atrás, tenían que hacer su chamba, pero pues no estaba muy tranquila. Sigourney Weaver legendariamente le habló a su marido y le dijo, oye, ¿sabes qué? Creo que la cagué, creo que sí debía haber venido al entrenamiento porque no me siento preparada. Y lo que le contestó su esposo, dice ella, le salvó la vida, o al menos le salvó el resto del rol de Ripley. Porque ya se estaban preparando, o sea, si ella se ponía muy mal, ya se estaban preparando de alguna manera para reemplazarla por una doble, ¿no? Bajo el agua. Pero Sigourney Weaver platica que su marido, cuando habló por teléfono con él, le dijo, mira, tú no tienes que estar preparada para este rol. Tú ya eres Ellen Ripley y Ellen Ripley no tendría miedo de bucear. Así que tú simplemente actúa como ella, ¿no? Y entonces como que le lavó un poquito el coco, ¿no? En este proceso actoral de decirle, mira, tú ya eres Ellen Ripley y si Ellen Ripley puede, tú puedes, ¿no? Y entonces, bueno, dice Sigourney Weaver que eso la convenció de alguna manera de no usar una doble para las escenas submarinas y de hacer sus propias escenas y pues finalmente salió todo bien. Ahora, los actores, como les había dicho, realizaron todos sus ensayos con máscaras y con oxígeno. Pero todas las escenas se tenían que hacer sin máscaras y sin oxígeno. Y ninguno podía ver bajo el agua porque el agua estaba turbia. ¿Por qué estaba tan turbia el agua? Bueno, había 2 razones principales. Uno, porque como se supone que era una cocina, Jean-Pierre Jeunet le pidió a los buzos que antes de cada toma aventaran comida en el agua. Para que se viera pues comida, o sea, y se ve como lechuguita flotante y pollo y cosas así. Entonces, este ensuciar el agua, de alguna manera, la iba poniendo cada vez más turbia y cada vez más sucia.
El otro motivo por el cual el agua estaba cochambrosita es porque los turnos de los buzos de emergencia eran de 6 a 8 horas continuas. Por lo tanto, nadie se aguanta las ganas de hacer pipí 8 horas. Nadie. Entonces, los buzos abiertamente hablaron con los actores y les dijeron, ¿saben qué? O sea, lo sentimos, pero pues, teníamos que estar meando todo el rato en la alberca. Todo el rato. El agua estaba súper turbia. Algunos de los actores aguantaron bien esto, ¿no? Era como, bueno, pues ya, nos la fletamos, ¿no? Y pues ahí estamos tragando agua con miedos. Winona Ryder fue la única actriz que realmente se quejó, ¿no? Que fue como, este set está inmundo y yo no quiero nada y está cochino y estos fulanos están meando todo el día ahí y yo no quiero. A la mera hora pues tuvo que hacer sus escenas y hacer su chamba y todos contentos, ¿verdad? Pero bueno, pero pues por eso estaba cochinita el agua. Y obviamente explican en el set que no podían cambiar el agua, o sea, porque eran toneladas literalmente de agua que no podían cambiar. Tenían filtros como en cualquier alberca, pero en ninguna alberca tienes a gente trabajando 8 o 10 horas diarias y haciendo sus necesidades y aventando pollo con lechuga, ¿no? Entonces los filtros de la alberquita pues tenían un cierto límite y no podían filtrar toda esta cochinada. Bueno, el último que se llevó una buena friega en esta escena fue Tom Woodruff Jr. Recordemos quién es el hombre que viste el traje del alien. El problema es que el traje del alien que hicieron para moverse bajo el agua, la mayoría de los momentos donde vemos a los aliens en la escena de la cocina nadando son digital, son CGI, ¿sí? Es una composición digital y no es un actor en un traje. Por eso el movimiento es tan fluido. Afortunadamente, como ya habíamos dicho antes, ya Alien había alcanzado un estatus, digamos, lo suficientemente elevado como para tener presupuesto y la tecnología ya estaba en un buen punto como para que finalmente Alien 4 tuviera buen digital. El digital de Alien 4 es bastante pasable, mucho mejor que el de Alien 3, definitivamente. La mayoría de las veces vemos a los aliens y no están ahí, no existen. Pero cuando sí existían, cuando sí era un hombre en un traje, era Tom Woodruff Jr. La bronca era que el traje pues era de látex espuma, o sea, era de espuma de látex y la espuma de látex es porosa. Y por lo tanto, como una esponja, cuando la metes bajo el agua se embebe, ¿sí? Se llena de agua. Tom Woodruff Jr. empezaba a nadar, nadaba 3 metros, se empezaba a esponjar todo su traje y se hundía. Y pues no pudieron lograr mucho. Sí aparece en un par de escenas Tom Woodruff Jr., pero fue muy desesperante para él, porque su traje le cubría los ojos y el único espacio por donde podían alimentarlo con oxígeno en el traje era a través del cuello del traje. Entonces la boca de Tom Woodruff Jr. quedó así en un hoyito en el cuello del alien y grababan, no sé, 7, 10 segundos de material. Y luego corrían los buzos a ponerle el regulador de oxígeno en la boca, tratando de atinarle al hoyito del cuello. Entonces casi siempre tenía 2 o 3 buzos y el que le atinara primero al hoyito era el que ganaba, pues. Porque si no se ahogaba el fulano, ¿no? Finalmente hicieron solo algunos, por ejemplo, hay unos planos superiores donde se ve la superficie del agua y los aliens entrando y moviendo la colita. Bueno, ese es Tom Woodruff Jr., ¿no? Ya cuando están totalmente bajo el agua, la mayoría del tiempo es digital. Esta secuencia dio frutos y muy probablemente es lo que la gente más recuerda con cariño de la película. Definitivamente en esta ocasión de volver a ver la película, es una de las mejores escenas de la película. La tensión es muy buena, hay mucho suspense, ¿no? Y se siente verdaderamente desesperante. Yo creo que yo no soy el único ser humano, yo creo que todos lo hacemos, que cuando vemos una escena bajo el agua en las películas, tratamos por un momento de saber si nosotros sobreviviríamos, ¿no? O sea, siempre que ves una escena bajo el agua es como, híjole, yo ya me habría ahogado, ¿no? Y yo me acuerdo de chiquito que me gustaba poner escenas bajo el agua y tratar de aguantar la respiración durante toda la escena. Y bueno, obviamente por el bendito poder de la edición, pues los personajes en las películas aguantan mucho más que uno, ¿no? Y un par de veces yo 2, 3 veces casi me desmayo tratando de aguantar la respiración 2 o 3 minutos para ver una escena submarina.
Recuerdo haber hecho eso con 2 películas. Una fue Alien 4, de niño. Y creo que la otra fue Los 13 Guerreros. Esta película de Antonio Banderas, que hasta la fecha me sigue gustando mucho, por cierto. Y que es un robo absoluto de Michael Crichton de Beowulf. No voy a hablar de eso. Pero tiene una escena submarina donde los personajes tienen que meterse abajo de una cascada. Y 2 veces casi me desmayo tratando de aguantar la respiración tanto como ellos. Bueno. Exceptuando esta gran escena submarina, esta gran escena, bueno, no submarina porque no está en el mar, bajo el agua de Alien 4, el otro momento de la película que tuvo una escena muy compleja de grabar fue el momento en el que presentan al personaje de Ripley con la tripulación de la Betty, que es esta nave como de piratas donde vienen todos los piratas que traen los cuerpos. Bueno, cuando los piratas de la Betty conocen a Ripley en esta película, la encuentran jugando básquetbol. Jean-Pierre Jeunet había hecho toda una idea original, súper compleja, de que la nave, la Auriga, iba a ser tan grande que iban a poder ver una cancha de básquetbol gigante donde sucedía toda esta escena. Y se iban a dar cuenta de que Ripley tenía como superpoderes, porque Ripley iba a ser capaz de hacer tiros a una distancia tan grande y con tanta precisión que se iban a dar cuenta que era como sobrehumana. Cuando Jean-Pierre Jeunet llegó al set que habían construido para la cancha de básquetbol, se dio cuenta que era media cancha de básquetbol. No solo no era gigante, era más chica que una cancha normal de básquetbol. Entonces todo su super plan de hacer una escena súper complicada moría. Y Jean-Pierre Jeunet ya había tenido un par de experiencias donde había sugerido ciertas cosas y Fox le decía, oye, está padre, pero pues cuesta mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, había sugerido una escena. Como se supone que Ripley es mitad alien en esta película, había sugerido una escena donde un mosquito llegaba y la picaba y después iba volando y se quemaba en el aire porque su sangre era ácido, ¿no? Fox le dijo, ok, hacemos la escena, pero nada más queremos que sepas que esos 3 segundos del mosquito quemándose en el aire nos van a costar como $1,500,000. Entonces Jean-Pierre Jeunet dijo, no, está bien, gracias, estoy a gusto. Y pues por eso no existe esa escena, ¿verdad? De repente le coartaron sus super planes de hacer su escena de una cancha de básquetbol gigante. Y Jean-Pierre Jeunet al vuelo tuvo que pensar cómo con esta pequeña cancha de básquetbol hacer que Sigourney Weaver se viera sobrenatural. Y lo que se le ocurrió fue que Sigourney Weaver hiciera un tiro de espaldas sin ver y que la bola pasara exactamente por el centro del aro sin tocar el aro. Y que fuera un tiro perfecto de básquetbol, un trick shot, ¿no? Y a Sigourney Weaver se le metió la idea en la cabeza de, sí, lo vamos a hacer, pero no va a ser un efecto digital. Yo lo voy a hacer de verdad. Bajo el puente del troll. La intención original de Jean-Pierre Jeunet era presentar a Ripley en una enorme futurista cancha de básquetbol, donde haciendo el tiro mágico, que iba a ser un tiro imposible. Y la idea original de Jeunet era que fuera una cancha tan grande que Ripley pudiera hacer tiros con una mano y que se viera como imposiblemente largo el tiro y entrara en la redecita. Y bueno, pa' sus pulgas, cuando llegaron al set recién construido de la escena de la presentación de Ripley, era una mini canchita, era media cancha normal de básquetbol. Se le aguaron los planes a Jean-Pierre Jeunet y Jean-Pierre Jeunet dijo, bueno, pues vamos a cambiar esto por un tiro. Sigourney Weaver va a estar totalmente de espaldas sin ver la canasta, va a aventar la pelota sobre su cabeza y la pelota, el balón va a atravesar la red sin tocar el aro, ¿no? Esa era la intención de Jeunet. Ahora, cuando planearon esto, Sigourney Weaver ya sabía que iba a tener que hacer una especie de trick shot, es un tiro complejo deportivo. Entonces, Ripley, sin decirle a nadie, sin pedir permiso, contrató a un basquetbolista profesional, no recuerdo su nombre, por ahí está en los videos de producción. Contrató a un basquetbolista profesional para que durante 2 semanas y media, le diera un entrenamiento intensivo de cómo hacer tiros complicados de básquetbol. Ripley tenía bien metida esta idea de que lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer en cámara y se va a grabar y es más, se va a grabar sin cortes.
Y Junet estaba muy nervioso por esto. Habían tenido hasta el momento una muy buena producción, no habían tenido retrasos, no había habido muchos reshootings. Sí, va a haber reshootings, ya hablaremos de eso al final del programa de hoy, pero no había habido muchos todavía. Y pues Junet no veía el punto. O sea, Junet era como, pues, ¿para qué lo quieres hacer si lo podemos falsear? Finalmente, ella tenía muchísimo control. Weaver tampoco fue impositiva, pero sí le dijo a Junet, mira, dame 1 hora o 2. O sea, lo intentamos un ratito, si perdemos 1 hora, bueno, y si en esa hora queda, chido, ¿no? O sea, y si no, ya lo haces tú por computadora y ya vas y le cobras a Fox $1,000,000, porque pues va a costar $1,000,000 hacer la pelotita en digital, ¿no? Bueno. Sigourney Weaver hizo un intento y falló. En el segundo intento, acertó el tiro perfecto. Perfecto. De espaldas, sin ver, por encima de su cabeza, red sin aro. En 2 intentos. ¿Por qué entonces el plano secuencia del tiro no está en la película? Bueno, esto es muy triste. Sigourney Weaver hizo el tiro, pero pasaron 2 cosas que pasaron por culpa, una de Jean-Pierre Jeunet y la otra de Ron Perlman. Lo que pasó fue lo siguiente. Como Jean-Pierre Jeunet no confiaba en Sigourney Weaver, le pidió a Darius Khondji, al director de fotografía, que hiciera un plano semicerrado de la canasta de básquetbol, donde se viera Ripley, el resto del cast atrás, y la canasta, pero ligeramente cortada por encima de, no sé cómo se llama la placa de vidrio que tienen detrás las canastas, ligeramente cortado arriba de la placa. De alguna manera no tenía aire por encima de la cabeza de los personajes, el plano. Cuando Sigourney Weaver hizo el tiro, la pelota por medio segundo se salió del plano y entró. Entonces, de alguna manera, igual tenían la toma correcta, pero se veía ligeramente falsa porque la pelota se había salido. Fue como, nadie nos va a creer que realmente lo hicimos, ¿no? Van a pensar que cortamos precisamente por eso. Bueno, el otro gran problema es una escena donde están todos los personajes de la Betty, es decir, todos los personajes que llegan en esta nave, que son como piratas espaciales, en torno a Sigourney Weaver. Cuando ella hace el tiro, los personajes se quedan así como, oh, qué pedo. Bueno, en el Blu-ray de extras de las ediciones especiales de Alien, viene el plano sin cortes, tal cual. Y es muy gracioso, o sea, porque se ve que Sigourney Weaver hace el tiro, entra el tiro, Sigourney Weaver sale de plano, e inmediatamente se voltea a Ron Perlman con una cara de imbécil, así pero fascinado, y levanta los brazos y grita, ¡yeah! Y pues todo el mundo fuera de cámara estaba celebrando. Pero en el momento en el que Ron Perlman hizo eso, todo el mundo se queda callado, porque se dan cuenta que la toma está arruinada. En ese momento Ron Perlman se voltea a ver a otro de sus colaboradores y se queda con cara así como de, la cagué, ¿no? Y pues es muy gracioso, ¿no? Es muy gracioso ver esto. Hicieron eso. Después de eso, Sigourney Weaver intentó nuevamente volver a hacer el tiro varias veces y no lo logró. Así que tenían el tiro, tenían la toma, pero no funcionaba realmente. Jean-Pierre Jeunet habló con Sigourney Weaver y le dijo, mira, ya tenemos una toma que sirve. Podemos usarla, podemos no usarla, pero vamos a igual a lo mejor hacer una en digital. Sigourney Weaver habló con él fuera de cámara y le dijo, mira, vamos haciendo una cosa, no lo hagas en digital. Tienes un contraplano, había un contraplano pequeño, es decir, había una cámara apuntada en otro ángulo hacia la canasta. Entonces le dijo, usa el contraplano en combinación con el plano amplio y cortas el plano original justo en el momento donde el tarado de Ron Perlman celebra y luego lo regresas, después de poner el contraplano, lo regresas y hacemos grabamos nada más a la reacción, pues, de los personajes. Y Jeunet no estaba muy seguro, pero finalmente ella lo convenció diciéndole, mira, vamos a tener algo legendario en la película, ¿no? Vamos a tener algo de lo que la gente va a seguir hablando 30 años después, y aquí estamos, ¿no? Vamos a tener una anécdota que contar, y eso es valioso, ¿no? Entonces Jean-Pierre Jeunet finalmente accedió, más que nada yo creo que porque estaba en este espíritu de no hacer problemas con nadie,
Y pues finalmente fue lo que hicieron. Utilizaron el plano amplio original con un corte a un contraplano de la pelota entrando desde otro ángulo, con un regreso a la reacción correcta de Ron Perlman quedándose así como atónito en vez de celebrar como un tarado. Entonces, vamos comenzando a cerrar, digamos, esta película. Después de esta presentación de Ripley, esta escena no sirve para salvar una película. ¿Por qué es una película que debe ser salvada? Bueno, sí es una película que tiene muchos problemas. Es una película que tiene una historia pobre, que tiene muchos errores de lógica que son absurdos y que molestan un poco porque son notorios, ¿sí? Cuando algo malo no estorba en una película, es más perdonable que cuando algo tonto estorba en una película y ni siquiera tenía razón de estar ahí, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí siempre me ha molestado mucho es el sistema de seguridad que tienen en el auriga, en la nave, que es un sistema de aliento. Los personajes llegan a las puertas y les hacen y abren las puertas con su aliento. Y me parece uno de los recursos de ciencia ficción más estúpidos de la historia. Porque entonces, ¿cómo funciona? Si funciona con partículas de aliento, eso significa que si te echas una chela, ya no puedes abrir la puerta de tu cuarto. O si te comes un chicle en Trident, ya se acabó. ¿Cuál es el estándar para que funcione ese sistema de seguridad? Y luego, más absurdo, está el personaje de Winona Ryder, que trae un llaverito que tiene sprays chiquitos que tienen como distintos alientos para abrir las puertas, ¿no? Se mete a puertas como de manera ilegal usando sprays, pero entonces, ¿qué tienen eso? O sea, es decir, no entiendo absolutamente nada. Tiene muchas cuestiones absurdas de historia. Quizá partiendo de la idea de que pudieron clonar al alien a partir de sacarle un alien del pecho a una Ripley clonada que no tendría por qué tenerlo en el pecho, ¿no? Creo que argumentalmente es donde la película es más débil. Ahora, toda historia es tan buena como sea su arco. Es decir, si tú tienes una película sin dinero, sin efectos, sin grandes actores, pero el arco narrativo, el viaje que tienen los personajes es atractivo, es interesante para un espectador, el espectador le va a perdonar muchas cosas. Yo creo que el primer problema con Alien 4 vino el día que Fox le dijo a Joss Whedon, oye, vas a revivir a Ripley exactamente de esta manera y te callas y haces lo que te estamos diciendo, ¿sí? O sea, yo creo que ahí está. Las películas cuyas decisiones narrativas son tomadas por estudios y no por narradores fracasan, ¿sí? Para muestra basta la Liga de la Justicia 2017, ¿no? Cuando un estudio dice, queremos que venga otro director y queremos que haga lo que le decimos y queremos que marvelice DC y queremos que, o sea, todo este tipo de fenómenos que son enteramente comerciales, pues sí, las buenas historias hacen dinero, sí, eso es lo que nos gusta y eso es lo que nos parece entrañable de una película. Las películas que tienen 30, 40 años y seguimos viendo, es porque hay algo en la historia y en los personajes que resuena con nosotros. Y no tienen que ser obras de arte. Garantizo que hay más gente que resuena con Mi Pobre Angelito de la gente que resuena con El Acorazado Potemkin o con Intolerancia, ¿no? O con, no sé, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué cada año seguimos viendo Mi Pobre Angelito a pesar de que ya la vimos y de que no es la historia más profunda, ni con mejores efectos, ni con cosas más increíbles de la historia del cine? Es porque resonamos de alguna manera con los personajes y esos personajes son lo suficientemente humanos. Alien 4 no tiene o tiene muy pocos buenos personajes entrañables y el arco narrativo no da abasto a una profundidad agradable, ¿sí? Una película tiene que ser como una alberquita. Si es demasiado profunda y demasiado fría, nos hundimos demasiado rápido y nos sentimos mal. Y es como, esta película me hizo sentir demasiado mal, demasiado rápido. No me siento cómodo. Necesitaba un poco más de tiempo para meter las patas al agua y no sentir el golpe frío. Y a veces ese golpe frío en un thriller, en una película de acción, es bueno, ¿sí? A veces un punto de crisis frío y doloroso nos sorprende, ¿no? Pero alguien de alguna manera no cae tampoco en esa cuestión de frialdad, pero tampoco llega a ser esta bañera tibia y agradable que nos sumerge de una forma muy suave en una historia y poco a poco nos va presentando personajes y nos da cosas entrañables de ellos. No funciona así. Los personajes son simples arquetipos, ¿no? Tenemos a los piratas espaciales, el malillo que en el fondo es bueno, el buenillo que en el fondo es malo, el lidercillo y la muchacha guapa. O sea, tenemos como puros arquetipos que parecen como
son como el equivalente a estos adolescentes desechables en las películas slasher, que son simples arquetipos que sabes que van a morir. Y es exactamente lo que termina pasando con Alien 4. No como en los otros Aliens. En Alien 1 a todos nos duele la muerte de Dallas, ¿no? Y cuando muere Lambert es una muerte muy terrible, muy choqueante, ¿no? Es como ella podría haberse salvado, pero el alien como que le mete incluso la cola entre las patas y viene toda esta cuestión como de la violación. O sea, es muy fuerte, ¿no? La muerte de ciertos personajes de Alien 1, porque esos personajes han tenido un enorme desarrollo. Cuando los personajes empiezan a morir en Alien 1, la película ya va al 60%. Ya tuviste tiempo de tener una relación entrañable con ellos. Eso no llega a suceder en Alien 4. Más encima, en Alien 4 hay un cast secundario que es súper desechable, que son todos estos soldados y el líder de la Auriga y todos estos militares, que siempre que aparecen militares en una película, ya sabemos que van a ser carne de cañón, que van a ser tropos vacíos para morir sin razón enfrente del asesino, ¿no? Y eso es lo que pasa. Yo creo que ahí está el problema de Alien. No es un problema de efectos especiales, no es un problema de si debió o no haber habido un Alien 4. Ahora, muy por el contrario, lo que yo más le salvo a esta película son precisamente los efectos especiales. A mí me parece que de las 4 Aliens originales, Alien 4 tiene los mejores aliens y los mejores diseños de criatura en general. Ya lo había mencionado antes, lo vuelvo a decir, los animatronics de esta película me parecen una proeza. Es decir, cómo se mueven las cabezas, las bocas, las manos de los aliens en esta película se sienten más vivos que en todas las otras películas. Ya había mencionado algo que me parece muy entrañable, es que estos son los primeros aliens que tienen aliento, o sea, que cuando rugen distinto, porque los aliens de las otras películas son como más agudos. Los aliens de Alien 4 hacen como un rugido profundo, ¿no? Y siempre tiran vapor por la boca. Y ese tipo de pequeños detalles en términos de diseño de criatura me parecen fabulosos. Me parece fabuloso que hayan rescatado el molde original del Alien Reina de Alien 2 para hacer la mitad del diseño del Alien Reina de Alien 4. O sea, hicieron, en términos de creación de criaturas, es fabulosa. Los huevos de Pitof, y con esto me refiero por supuesto a los huevos palpitantes, húmedos, latentes, diseñados por Pitof para la película, son los más sofisticados que se han visto en toda la franquicia original de Alien. Entre las primeras 4 películas, creo que mis 2 huevos favoritos son los de Alien 4 y los de Alien 1. Los de Alien 1 que están hechos en fibra de vidrio transparente, que me parece fabuloso porque los hace ver todavía más inhumanos, más fríos, más mecánicos. Y los huevos de Pitof de Alien 4, que son carnositos y mojaditos, tómenlo como quieran. Pero definitivamente son como los más vivos de la franquicia. También tenemos algunas cosas que técnicamente son muy interesantes, pero que narrativamente fallan. Pero hay como una especie de orgía porno suave entre Ripley y los aliens al final de la película. Narrativamente ese momento no sé si funciona. Se siente ligeramente incómodo, es extraño. Y no porque hay un elemento de sexualidad, sino porque ese elemento de sexualidad está sucediendo entre los monstruos que hace 4 minutos querían matar a los personajes y que ahora están cachondeando con ellos. Y definitivamente, de alguna forma, reitera esta idea de que el alien es una especie de ser sexual y de violador, pero en este caso es como una especie de relación consensual, donde ya no es un violador, donde Ripley cae a las entrañas del nido y cachondea con los aliens y manosea a la reina mientras la reina está en un parto. Este tipo de escenas narrativamente se sienten como descolocadas. Ese toque lo veo de una manera más interesante en otras 2 escenas. Una es la escena donde Ripley se topa con sus 6 cuerpos clonados anteriores. Esa escena a mí me parece muy interesante en la película. Esa escena es la escena favorita de Sigourney Weaver. Esa escena fue la escena por la que ella dice haber aceptado hacer Alien 4 en el guión, ¿no? Y no los palazos de billetes de $100 que le aventaron en la cara. Esta escena a mí también me parece muy interesante. El personaje en su punto más bajo, en su punto de crisis, a la mitad de la película, se topa con ella misma
en versiones anteriores que fallaron y se da cuenta de que ella es una aberración y un monstruo tan horrible como el monstruo que ella está cazando. Eso a mí me parece fabuloso para el arco de Ripley. Narrativamente funciona, pero además los efectos de esa escena son muy buenos. Este paseo que hace Ripley por el cuarto, que tiene como varias versiones de ella, unas como un feto y otras como una niña y otras ya como una mujer adulta, pero alienificada, monstrificada, me gusta mucho. Y el encuentro de Ripley 7, porque ella, no, me parece que es 8, Ripley 8, porque sí, tiene el tatuajito de un 8, Ripley 8 con Ripley 7, que es su anterior, que está viva, deforme y en agonía, con el abdomen distendido, sangrante encima de una mesa. Esa escena es muy fuerte, muy fuerte. Es una muerte metafórica del propio protagonista. A mí me parece que esta es la escena de arte. Esta es la escena más fuerte y más arriesgada que una película gringa a lo mejor no hubiera hecho. Donde la protagonista tiene que encontrarse con una versión deformada de sí misma y quemarse viva entre gritos y llamas, ¿no? Es muy fuerte esta escena. Entonces, a mí me parece que sí tiene muy buenos momentos narrativos que son muy memorables, mezclados con muy pobres y absurdos momentos de personaje. La otra escena que a mí me parece que sí se logra bien es cerca del clímax aparece el recién nacido, así le llaman en términos de producción. El recién nacido nace del nuevo, o sea, se hibrida en una reina de Ripley y Ripley queda medio alien, pero la reina queda medio humana. Y entonces en vez de poner huevos, de la reina nace como una especie de cesárea psicópata, nace un bebé que es como semi-humano alien. El recién nacido a mí me parece que es un personaje también muy interesante. Después de tantos años de ver aliens, nos hemos desensibilizado frente al temor al alien. El alien ya no nos da miedo. Es más, hasta en las precuelas la gente ya quiere verlo. Y están así que en Covenant lo ponen en la portada. No te preocupes, en Prometeo te confundimos bien machín, pero en esta sí te vamos a mostrar lo que quieres ver, ¿eh? Me parece absurdo. Bueno, el recién nacido a mí me parece que reaviva el miedo y la repulsión que sentimos hacia el monstruo. Pero además humaniza al monstruo. El recién nacido tiene algo que ninguno de los otros aliens tiene, que es, el recién nacido tiene ojos humanos. Es el primer alien que te está mirando. Todos los demás tienen una especie de cabeza pulida de vidrio con un cráneo adentro. El recién nacido tiene ojos y los ojos son perfectamente humanos. El departamento de arte habló con Junet y Junet les dijo, quiero que cuando el recién nacido te mire, sientas que es un niño quien te está mirando, pero es un niño horrible y deforme que te va a matar, ¿no? O sea, y esa sensación de horror primitivo, recién nacido, pero sentimental, la gente al final de Alien 4 se siente mal por cómo muere este monstruo, pero al mismo tiempo se siente bien de que se aleje de los protagonistas. Esa sensación me parece que está muy bien lograda. Y ahorita tenemos que hablar de algo muy importante. Tenemos que hablar de los genitales del recién nacido. Justo hace un par de días estaba volviendo a hablar de la criatura de Frankenstein, que me parece que es uno de los mejores, si no el mejor monstruo jamás logrado en la historia de los monstruos. Y precisamente lo que lo hace tan importante es que nos importa, es que sentimos algo por él. Entonces mi pregunta es un poco menos apegada a la cosa, pero es un poco más apegada en términos de una criatura o monstruo cinematográfico que les cause lástima o dolor. ¿Cuál dirían que es el mejor o el más memorable, ¿no? de todas estas criaturas de la historia del cine? Una criatura que al final, cuando la destruyen, realmente su destrucción les cause un poquito de sentimiento. Yo creo que el Newborn es una buena opción, pero yo también creo que hay otros allá afuera. A mí, te digo, la criatura de Frankenstein no es destruida al final de la historia, pero siempre me genera esta sensación de qué gachita es la banda. O sea, pues sí, él mató y rompió, digamos, leyes, pero porque lo obligaron a comportarse, porque la sociedad lo orilló a comportarse de una cierta manera, ¿no? No es un monstruo nacido, no es un monstruo natural. Es más, pudo haber sido otra cosa, pero la sociedad lo convirtió en un monstruo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su monstruo
por el cual ustedes hayan sentido dolor o tristeza al final de una película. Esa es la pregunta oficial del día de hoy. La muerte de Roy Batty es una de las más memorables muertes del oponente en la historia del cine, precisamente porque al final empatizas con él y te das cuenta de que tú vives de la misma manera, ¿no? Que eres una persona que todo el tiempo está en un riesgo de enfermar o de morir o de simplemente tener un accidente y tu vida y todos tus recuerdos se acaban y empatizas más con esta forma de vida artificial que con los personajes vivos, que son más fríos y distantes, ¿no? De la película. Dijimos antes que teníamos que hablar de algo muy importante y esa cosa muy importante son genitales. Jean-Pierre Jeunet planeó el diseño del recién nacido, del newborn, con genitales humanos. Más encima, con genitales humanos hermafroditas, ¿sí? El diseño original de la criatura en la entrepierna tiene un agujero que es como una especie de vagina gigante que al mismo tiempo tiene como un pene metido dentro, como si el clítoris fuera un propio pene. Es un diseño así como muy estrafalario, ¿no? Y todo el diseño se llevó hasta las últimas consecuencias, o sea, se hizo en el látex final de la criatura y está el animatrónico gigante, porque es un animatrónico, no es digital el bicho, es un animatrónico gigante que camina y se mueve. Es como la reina de Alien 2, está muy bien logrado también. Todo lo que se grabó con esta criatura se grabó con los genitales ahí. Fox, cuando vio el corte de Jean-Pierre Jeunet, no tuvo problemas con la violencia, no tuvo problemas con Ripley cachondeando con los aliens, no tuvo problemas con la escena donde el recién nacido le agarra la cabeza a su mamá, a la alien reina, y le arranca desde la base del cráneo la mandíbula, y luego se baña en su sangre. No tuvo problemas con nada. Pero en el momento en el que Fox vio algo parecido a una vagina en la película, explotó. Todas las tripas y la sangre y todo lo demás está bien, está chido. Pero no vamos a hacer esto, ¿no? Esto me parece particularmente hipócrita de Fox, porque Fox esta película es de 1996. Meses antes, a finales de 1995, mediados de 1995, Fox acababa de estrenar Especies, que es una película de un monstruo diseñado por Giger que se mimetiza como una supermodelo rubia, increíblemente exuberante, y ahí sí no tuvieron ningún problema con que hubiera genitales femeninos, aunque se fueran frontales en escena, ¿no? Cero problemas. Sin hacer mucha crítica al respecto, pero sí me parece absurdo que el estudio haya estado así todo el rato como en este rollo de estamos ahorrando dinero y qué chido nos está yendo y no tenemos que gastar nada extra. Llega este problema, salía como en 2 segundos en pantalla la vagina digital, la vagina de látex del recién nacido. Fox acababa de hacer Especies, que es una película hipersexualizada, pero es una película hipersexualizada desde una perspectiva pues claramente rentable, ¿no? O sea, cuando la sexualidad femenina es rentable y te genera un montón de dinero en taquilla, está chida. Cuando está incrustada en un alien y aún así, o sea, las películas de Alien son para adultos, todas las películas de Alien son R, pues todas las películas son C, ninguna película es para niños. La campaña que hizo Kenner, que es la compañía de juguetes que hizo los juguetes de Star Wars, Kenner decidió comercializar los juguetes de Alien. Pero ¿por qué comercializarías los juguetes de una película que es para adultos? Entonces, bueno, ¿por qué dinero? Pero Fox acaba de hacer Especies. Y en Especies hay desnudo femenino y hay todo este tipo de cosas. Y es una película para adultos de un alien diseñado por H.R. Giger. Pero Fox sin problemas. Fue como, sí, este es un thriller sexual y aquí las vaginas están bien. En Alien 4 no las queremos. Y de repente, por una sola escena donde aparecían los genitales del recién nacido, Fox le dijo a Jean-Pierre, vamos a gastar 3, 4, 5 millones de dólares, lo que sea necesario, para borrar los genitales en digital. Y no nos importa, porque no vamos a vender eso, ¿no? Y Jean-Pierre Jeunet era como, oye, pero bueno, tenemos una orgía antes con Aliens donde sale Sigourney Weaver, sí, pero es Sigourney Weaver, no importa, ¿no? Y no hay genitales femeninos que rompan los valores de nuestra sociedad. Oye, pero tenemos una escena donde un alien le arranca a su mamá la boca mientras nace. Ah, eso está perfecto, mientras no haya genitales femeninos en escena, ¿no? O sea, esta hipocresía de los estudios que siempre está ahí muy presente. Llega Fox y le dicen a Jean-Pierre,
te la pelas, vamos a gastar $5 millones extra que te habías ahorrado tú en borrar eso porque no nos preguntaste antes, ¿no? Y no nos gusta. Ahora, Pitof, que es el diseñador de arte de la película, había hecho un tapón. O sea, había hecho un tapón de látex que se le podía poner así encima a los genitales y se borraban por completo. Pero como Fox nunca le pidió, así como nunca le dijo, oye, hagan un reshooting de todas estas escenas donde salen los genitales de la... No le dijeron. Y el vato, pues, sale en los especiales diciendo, pues, nosotros lo podemos haber arreglado por 20 pesos. Sí, a lo mejor no por 20 pesos, pero hubiéramos tapado los genitales con un pedazo de látex y hubiéramos hecho un reshooting de los 3 segundos donde aparecían y se acabó. Y Fox hubiera ahorrado $4 millones, a lo mejor hubiera gastado medio, ¿no? Pero como no nos dijeron, pues bueno, que ellos se gasten $4 millones borrando genitales porque tienen un problema con la sexualidad que no existe con la violencia en este tipo de películas. Va. Hablando un poquito de eso, los efectos digitales de Alien 4. Sí tiene mucho efecto práctico, sí hay mucho animatrónico, todo esto que ya hemos estado hablando, pero a mí me parece que las partes que sí son digitales están bien logradas en Alien 4. Y eso también es algo que le salvó a la película. Es un trabajo decente, y es un trabajo decente porque llegó justo en una época decente, podemos decir. Alien 4 sucede en un mundo post-Jurassic Park, pre-Matrix, para situarnos en cuanto a efectos especiales. En el mundo post-Jurassic Park ya existían en aquel entonces computadoras muy sofisticadas que usaban por lo general Maya, que era un programa que se usaba en aquel entonces para hacer efectos digitales, y al parecer Alien 4 utilizó el mismo software. Si no me equivoco, contrataron a la misma compañía de efectos digitales que usaron en la película Joe's Apartment. Joe's Apartment de 1996 es la primera película producida por MTV. MTV no tenía un departamento de producción cinematográfico hasta ese año, hasta 1996, hicieron Joe's Apartment. Joe's Apartment se ganó muchos premios específicamente por sus efectos y a partir de ahí MTV pensó que podía hacer películas. No era cierto, pero pensó, bueno. El departamento de arte de Joe's Apartment literalmente fueron a hablar con las personas que habían hecho los efectos de Jurassic Park y les dijeron, oigan, véndanos el software que usaron para hacer los dinosaurios de Jurassic Park. Y pues dijeron, pues sí, pues dinero, ¿no? Para nosotros. Entonces decidieron comenzar a vender el software de manera controlada, ¿sí? A estudios de cine para que hicieran sus efectos. Un estudio pequeño que venía de ser una película pequeña, de repente le dan un súper buen software de efectos especiales y un estudio grande los contrata y ese es el motivo por el cual los efectos digitales de Alien 4 son decentes. Ahora, los efectos digitales de criaturas son decentes. Cuando salen los aliens de cuerpo completo en digital, cuando salen los aliens de cuerpo completo nadando, se ven muy bien porque son monstruos. Cuando el digital está mezclado con seres humanos reales, sí chafea. Hay una escena donde Ripley se atraviesa la mano con un cuchillo para mostrarle al personaje de Winona Ryder, Cole creo que se llama el personaje, para mostrarle a Cole que su sangre es ácida. Entonces se atraviesa la mano con un cuchillo y comienza a derretir la navaja del cuchillo. Se ve espantoso el digital porque está mezclado con vivo. Los efectos que no estaban mezclados con seres humanos reales a finales de los 90 se veían muy bien. Los que estaban mezclados todavía con seres humanos reales todavía no tenían el nivel para que no se viera extraña esta mezcla, ¿no? Entonces creo que ahí es el único momento donde chafea. Y también tenemos que hablar un par de minutos de las naves que honestamente en mi opinión se ven muy bien. Las naves de Alien 4 se ven muy bien porque Jeunet decidió que no las iban a hacer en digital. Cuando él vio en digital de los aliens dijo, ok, esto sí está chido, pero para las naves no me gusta, no se va a ver bien, se va a ver chafa. Las escenas espaciales digitales de los 90 se ven chafas, casi siempre, porque no hay esta sensación de peso y profundidad, que sí tienen objetos gigantes flotando en el espacio, ¿no? Jeunet hizo algo inteligente, pidió a Pitof que hicieran miniaturas. Todo lo que se hace con el Pitof se hace mejor. Pitof le dijo, ok, miniaturas, y construyeron un montón, el Auriga, la Betty, todas estas naves las construyeron en maqueta, en miniatura, para grabarse con cámaras de cine, como si fueran naves gigantescas. Esto tuvo un excelente pro y un terrible contra.
El pro es que los planos finales que vemos en la película se ven muy bien. Se ven muy bien. Las naves todavía aguantan. Ves el Blu-ray en 2021 y dices, ok, se ven bien las escenas del espacio. El problema vino cuando no le preguntaron al director de fotografía ciertas cosas. Darius Khondji, ya hemos hablado mucho de él, es un director de fotografía muy especial, que gusta hacer cosas muy a su manera. Hubo dos grandes problemas al final de la producción de Alien. Cuando ya estaban cerrando y ya nada más les quedaban hacer imágenes de las miniaturas, grabaron las imágenes y de repente al departamento de arte le regresaron todo el trabajo. Y el departamento de arte se quedó así como, pues ¿qué hicimos mal? Dos cosas. Uno, Darius Khondji estaba filmando la película en formato 2.35. 2.35 es un widescreen, es una pantalla ancha, muy, muy, muy cerrada, muy angosta. Es decir, las líneas, las franjas negras de arriba y de abajo son muy grandes. Entonces es un formato muy horizontal. Y el primer diseño de la auriga que hicieron en el departamento de arte era una nave vertical. Grabaron todo el material con la nave vertical y de repente llegó el director y les dijo, ¿saben qué? No sirve porque se ve del nabo en el formato en el que estamos grabando de la película. Siempre se ve un pedacito de la nave en vez de verse la nave completa. Entonces tuvieron que ir en 3 días a redibujar el diseño de la nave y a rehacer el auriga en un formato horizontal. Honestamente, esto no es un dato comprobado, pero a mí me parece que el diseño final de la auriga es lo que inspiró el SS Ishimura, la nave de Dead Space. Son muy parecidos. Los dos diseños son muy, pero muy parecidos. Y me gusta mucho. Definitivamente, lo he dicho antes y lo repito en este programa. Dead Space es el mejor juego de Alien que jamás se ha hecho. Aunque no tenga nada que ver con Alien. ¿Sí? Dead Space es el mejor. Dead Space 1 y 2, el 3 no existe. 1 y 2 me hacen sentir exactamente lo mismo que me hace sentir Alien. O sea, me hacen sentir esta desolación espacial, esta soledad de los personajes en un universo enorme, en una nave enorme, donde cada vez se sienten más solos. Eso me parece fabuloso. Pero bueno, otra cosa que falló garrafalmente al final con las miniaturas. Darius Khondji, el director de fotografía, le gusta que sus negros, o sea, es decir, que los tonos negros de sus películas sean puros, negros rudos, y sus blancos estén ligeramente quemados. Es decir, sus películas son muy contrastantes. Y lo vemos tanto en Alien 4 como en, por ejemplo, Seven, donde su fotografía es muy contrastada. Cuando le enviaron el material de las miniaturas de las naves, Darius Khondji le aplicó a toda la película durante el revelado en cinta, porque todavía estamos hablando de cinta, de filme, de plata gelatina, pues de un medio analógico para hacer cine. Darius Khondji bañó todos los negativos de las películas en una solución especial de plata. Esto hace que los negativos se oxiden, que los negros se vuelvan más oscuros y los blancos más claros, pero todo el material que la segunda unidad grabó con el departamento de arte de las naves se arruinó cuando Darius Khondji le hizo eso. Entonces, todo lo que hicieron con las miniaturas de la película lo arruinaron. Todo. Y aún así, cuando lo rehicieron, me parece que quedó muy bien y que todavía en 2021 se ve muy decente. Las críticas de Alien fueron mixtas, definitivamente. Fueron tan mixtas que podríamos decir que son un 50-50. Y hasta la fecha me parece que está como con 50 y algo, 50% en Rotten Tomatoes de las críticas. Sin sorpresa para nadie, en Francia la película fue un éxito. Porque todo Francia estaba asombrado de que Fox hubiera contratado a un francés para hacer una película de Alien. Entonces en Francia la película vendió increíble. Y eso le niveló mucho el income, digamos, el ingreso internacional a la película. En Estados Unidos fueron muy mixtas. Una anécdota ya para cerrar. A Junet no quería ver las críticas, estaba en pánico. Entonces, literalmente dice que llegó su secretaria con 2 pilas de papeles y le dijo, ¿sabe qué, señor? Yo ya las leí por usted. Esta pila de la izquierda son buenas críticas de la película y esta de la derecha son malas críticas. Legendariamente, en sus propias palabras, se lo explica, Jean-Pierre Jeunet puso en su escritorio las 2 pilas y las midió con una regla y medían lo mismo. Y como medían lo mismo, se sintió muy bien y ya no leyó nada. Fue como, ok, no hice una porquería, pero no hice una obra de arte.
me pagaron súper bien, me divertí mucho. Gracias, vámonos a lo siguiente. Hasta la fecha, Jean-Pierre Jeunet no reniega de Alien 4, a diferencia de David Fincher, que sigue súper emputado. Acabo de ver hace unos días una entrevista de este año, de hace unas semanas, que salió en YouTube, de Ben Affleck entrevistando a David Fincher. Y todavía, hasta en pleno 2021, David Fincher está enojado con Fox por lo que le hicieron a Alien 3, porque lo menciona en la entrevista, ¿sí? Entonces, a diferencia de David Fincher, Jeunet todavía se siente contento con su trabajo. La música de la película es buena y ayudó mucho a vender la película en el tráiler. Los actores estuvieron muy contentos todos. Y a pesar de que sabemos que la cuarta parte de una franquicia siempre está condenada porque es una reapertura de un arco narrativo. Ya no son 3 partes, ya no son 3 actos contenidos en 3 películas. Ahora es un cuarto acto rellenando algo, ¿no? O sea, Hellraiser 4 y Alien 4 y Halloween 4. O sea, todas estas cuartas partes que sí como que es una decaída terrible de las franquicias. Y sí, efectivamente Alien no se libra de esto. Pero aún así, viendo estos otros ejemplos de cuartas partes en otras franquicias, creo que no es la cuarta parte más terrible, aunque sí es la peor de las películas de la franquicia original. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.